Seguimos en un día de chubascos en el norte, como es natural, y cielos rasos, despejados. Vamos a una semana de heladas, pero todavía algunas lluvias, miércoles, jueves, que verá, anunciaban mucho, pero todos estos niñatos que acaban de descubrir las cabañuelas dicen que viene el diluvio universal, el diluvio de las narices, que llega a diciembre y hará frío, como toda la vida, pues eso. 14 de máxima en Madrid, la máxima nacional en las dos capitales canarias, Alicante y Murcia, 24 grados, y la mínima en Granada, ojo, 1 bajo cero. Bueno, lo que hemos vivido este fin de semana es probablemente el golpe más duro que ha sufrido España en su política exterior, que siempre ha tendido a alinearse con las democracias occidentales. La única democracia occidental donde hay propiedad privada y respeto a la ley. De hecho, la ley se ha llevado por delante llamando a la cárcel a varios presidentes de Israel. Ya quisiéramos aquí tener esa independencia judicial. Pero España siempre, de ahí la integración en Europa, de ahí nuestra entrada en la OTAN, que no se produce con Felipe González. Felipe González fue tan miserable que en lugar de sacar la pata que él había metido diciendo OTAN de entrada no, para quitarle votos al PC, luego es sí por el bien de España. No, convoco elecciones, me he equivocado, soy un jeta, pero es igual, soy yo. Si me queréis, votadme. Y como decía Lola Flores, y si me queréis, dirse. Bueno, pues bien, por supuesto no nos fuimos de la OTAN, hasta hemos colocado a Javier Solana, que yo lo conocí como jefe de prensa de la campaña anti-OTAN en El Rastro, primer viaje a Madrid, no sé si me lo enseñó, me dijo Trapié, yo creo que era, mira, Javier Solana, jefe de prensa de OTAN. OTAN no bases fuera, decían los comunistas, OTAN de entrada no. Bien, y luego fue que sí. Pero todo el proceso de España es la integración en las democracias europeas y en la economía de mercado. El gran tratado que hace el franquismo con Europa, que lo hace Alberto Ullastres, es un tratado extraordinariamente favorable para España, el mejor que hemos hecho con Europa. Y España, cuando muere Franco, está al nivel de renta per cápita, ya pasaba, era el 9º país del mundo en crecimiento económico, vamos, en el PIB, que decimos hoy, pese a tener poca población, el 9º, con gran productividad. Podíamos haber sido potencia nuclear, teníamos tecnología para eso. Eso lo explicó muy bien Amando de Miguel, que en paz descanse, porque eso sucedió. Y por supuesto, estábamos ya prácticamente, bueno, en algunas zonas viviendo mejor que en otras zonas de Europa, pero ya prácticamente al nivel de Europa. ¿Por qué? Pues los años 60 y 70 son de un crecimiento tremendo. Prácticamente los españoles doblan la renta per cápita. Bien. Y entramos en Europa, entramos en el euro, nos incorporamos a todos los foros internacionales, y España en los años de Felipe y en los años de Aznar es un país muy respetado. Yo he hecho los viajes internacionales de campechano antes de Corina, y puedo dar fe, con Paco Ordóñez, que era del PSOE, pero era español, de ministro de Exteriores de Felipe. Era impresionante, o sea, el prestigio de España era absolutamente extraordinario, dentro de las democracias. Primero por la transición y luego por el desarrollo institucional y especialmente por los éxitos económicos en la época de Aznar. ¿Que tienen su reverso? Bien, pero el conjunto era ese. Cada vez que voy a mi pueblo, ahora iré a ver cómo pone molinazos Azcón, traidor, pero veo una carretera que te lleva de un sitio donde hay poca gente a un sitio donde no hay nadie. ¿Quién pagó esta carretera? Europa. ¿Cómo? Porque Aznar lo negoció muy bien y porque aquí no se robó como en Italia. En Italia tienen las mismas carreteras que en los 70. En España no se conocen las infraestructuras, o sea, es que no tienen nada que ver. Tú llegas al aeropuerto de Barajas, que ya no sé cuántos nombres tiene, Adolfo Suárez, Madrid, Barajas, y no le han puesto Almudena Grandes por no estrellarnos. Pero es igual, Barajas. Dices, bueno, pero esto es el primer mundo. No hay un aeropuerto así. Pero es que vas las entradas y salidas de Madrid, yo lo he conocido sin autopistas. En los 80. O sea, España da un cambio monumental. Cambio que se basaba
dos cosas: la democracia representativa y la economía de mercado, que son las bases de la Unión Europea. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario son las dictaduras comunistas o árabes, que son aliadas. El Grupo de Puebla están aliados desde el principio Fidel Castro, Lula y Ahmadinejad de Irán. Irán tiene en Gaza tiene un brazo armado que desde hace 18 años ejerce la dictadura en aquella franja sobre 2 millones de personas, que es Irán y se llama Hamás. Son los asesinos que entraron a masacrar a la población civil en la mayor masacre después del Holocausto que han padecido los judíos, degollando bebés, quemando vivos a abuelos y nietos, violando por centenares a las mujeres, exhibiendo sus cuerpos desnudos después, vivas o muertas, raptando, secuestrando a centenares. Es decir, la peor escoria que ha habido en el terrorismo árabe, incluyendo el ISIS. O sea, nunca ha habido una masacre como la de Hamás en Israel. Y va Sánchez y equipara a las víctimas con los verdugos. Que eso es lo que ha hecho. ¿Y por qué lo ha hecho? Esto es lo importante, que hay que entenderlo. Vamos a ver, lo ha hecho porque vamos a una dictadura. ¿Quién va a apoyar a Sánchez como dictador? Juzgando a los jueces. Pues los países comunistas y musulmanes que no tienen democracia. Normal. Se va a cargar la democracia en España. ¿Quién te va a apoyar? Pues los que no son demócratas. Esto es lo que hemos vivido. La bofetada ante Netanyahu que se ve en la foto, yo lo recuerdo en la columna del Mundo, la foto de Sánchez con Netanyahu hay 1 metro de diferencia. Con el anciano corrupto de la corrupta OLP de Arafat, que hace 18 años los derrotaron los de Hamás en unas elecciones y nunca más ha habido elecciones. A los que no han matado los han comprado. Pues aparece un anciano decrépito que parece el padre Ángel con barba, dándole la manita, la mano. De allí han salido los que han matado a la gente quemándola viva. De allí han salido los violadores, los asesinos. Es decir, Sánchez se ha puesto del lado de Hamás, igual que aquí está del lado de la ETA. ¿Por qué? Porque va para dictador. Por eso este fin de semana con Zapatero, que es el embajador del cártel de Puebla, del comunismo, narcocomunismo bolivariano. Resultado, hombre, a un país al que le acaban de matar a 1.500 personas, violando a las mujeres, degollando a los niños, quemando vivos a los ancianos, lógicamente se enfada. Entonces, ¿a qué vas? A hacerse un hombrecito. ¿Dónde? Entre las dictaduras, que es lo que decía Sánchez. Ya lo ha conseguido. Los países musulmanes lo elogian, ¡qué valor! Jamás lo ha elogiado. Si te elogian los de Guayabebés, está claro con quién estás. Naturalmente hoy hay un acto en Barcelona donde Borrell, como de costumbre, se ha vendido, pero es tremendo. O sea, una cumbre para la paz en Israel donde Israel no va porque han ido a insultarlo, lógicamente. El espectáculo es grandioso. Sí, Israel se ausenta del foro por el Mediterráneo tras las declaraciones del presidente del gobierno ante Netanyahu, reiteradas en Egipto y que fueron elogiadas por el grupo terrorista Hamás. Para más, INRI, Sánchez y De Croo pronunciaron estas palabras en el punto de entrega de los civiles israelíes secuestrados a cambio de presos. El gobierno de Netanyahu ha llamado a consultas a la embajadora tras las acusaciones de Sánchez. El cónclave en la ciudad condal va a estar presidido por Josep Borrell, que hoy en La Vanguardia respalda la política exterior de Sánchez. Bueno, Carmelo Jordá, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, Carmelo ha hecho una investigación y yo recuerdo sobre todo un artículo tuyo de hace unos 3 o 4 días contando cómo al mismo tiempo que estaban todavía matando y violando, Sira Rego ya estaba defendiendo a los heroicos gazatíes con una especie de personaje de cómic cuando eran violadores y asesinos. De cómic de superhéroes, era un poco la estampa, porque además incluso la estética era muy similar a eso. Efectivamente, esa es la izquierda que tenemos, la izquierda que defiende a los asesinos cuando todavía están matando, y es bastante terrible, pero lo cierto es que no es una sorpresa. Es decir, Sira Rego no ha llegado a esto ahora de nuevas. No. De toda la vida siempre lleva haciendo lo mismo. Y bueno, y no es que hizo eso
sino que dices, bueno, hay confusión, no se sabe todavía muy bien, ya se sabía lo que estaba pasando, pero bueno, podríamos pensar que no lo sabía ella, pero no, es que unas semanas después se negó en el Parlamento Europeo a votar para condenar esa matanza. Condenar la matanza sin más detalles. Sin más detalles, una cosa absolutamente alucinante. 21 eurodiputados de 705, que mira que son eurodiputados, solo 21 votaron en contra de condenar esa matanza. 2 de ellos son ministros del gobierno de España a día de hoy. Urtasun y esta, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay que recordar que es que además esta defendió el rapto de niños ucranianos, 2.000 raptados por Putin. Bueno, sí, es una inmoralidad absoluta, es decir, es gente que estamos que no tiene... en manos de terroristas. Hay 2 tipos de terroristas, los que matan y los que apoyan a los que matan. Que según se mire no sabes bien cuál es peor, porque por lo menos el tío de Hamas se ha ido a jugarse, efectivamente, se ha ido a jugarse la vida, a hacer la salvajada esa horrorosa, pero se la juega. Pero esta lo hace cómodamente, desde el sofá de casa, con el iPhone, además, seguramente. Bueno, vamos a ver, Enrique Navarro, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, tú como experto en política exterior, sobre todo en los asuntos militares, cuando hablan de matanza indiscriminada de civiles, que ha repetido textualmente la fórmula, porque Sánchez, como es un lerdo, le tienen que pasar el papelito. Y se lo ha dicho en la cara Netanyahu. Y se lo ha dicho en la cara, matanza indiscriminada. Pero ¿desde cuándo los israelíes han matado indiscriminadamente civiles? Si quisieran matarlos, habrían matado a todos, porque por capacidad militar les sobra. Yo en eso reconozco que, hombre, no digo que me supera Sánchez, porque lo he visto venir, quiere una dictadura. Pero ¿quién va a apoyar a partir de ahora a Sánchez? Más que las dictaduras comunistas o islamistas. No se me ocurre otra explicación para ese movimiento. A lo mejor la tienes tú. Bueno, vamos a ver. Yo creo, como bien dices, hay que distinguir o hay que separar 2 cosas que son importantes tener en cuenta. Primero, este ataque o esta equiparación que hace incluso el presidente entre la violencia del país agresor y la violencia del país que se defiende, ¿no? Lo que hizo Hamas, que recordemos, esto no es un grupo terrorista que vive en un estado, como podía ser Al-Qaeda. Esto es un estado, o un gobierno, o un territorio que es gobernado por Hamas y cuyo ejército oficial es Hamas. Luego es un ejército oficial el que realiza un acto de guerra. No es un acto de terrorismo en sentido, no tiene las implicaciones estratégicas que puede tener una guerra en el sentido de invadir otro país, pero en su dimensión es un acto de guerra. Y en la guerra, lamentablemente, la única manera que hay de ganarlas, como la historia nos enseña, veamos que Pearl Harbor, que fue otro acto de guerra, acabó con el lanzamiento de 2 bombas atómicas. Alguien podría haber acusado a Truman de matar indiscriminadamente civiles, pero... Bueno, o de salvar, perdona Enrique, a 2 millones, que se calcula que es lo mínimo que hubieran muerto en el asalto a Japón. Correcto. Que nunca se recuerda eso. Dice, sí, mató a 60.000, salvó a 2 millones. Sí, pero la historia siempre se cuenta como se cuenta. Sí. Con lo cual, hay que entender que Israel tiene el derecho a terminar con esa amenaza, con lo cual implica de alguna forma la invasión, acabar con ese régimen que le ataca, y como pasó en Irak, como pasó en Alemania, imaginemos que en la Alemania se dijera que no había que bombardear las ciudades, y eso hubiera fortalecido a Hitler. Luego, por tanto, la acción militar de Israel es clara, es terminar con la amenaza, y es que además yo creo que se están sentando las bases para una paz duradera en Oriente Medio y en Israel, porque la desaparición de Hamas con toda esta acción militar sin duda va a ser lo que en el fondo lo que quiere Mahmoud Abbas, en definitiva lo que quieren todos los países árabes vecinos. No se pueden significar, y el único que va y se significa es el nuestro. Sí. Bueno, hay un momento cuando está dándole la manita al anciano, que es el anciano de la corrupta y criminal organización terrorista que lleva 18 años sin convocar elecciones. Y ellos, a los que no han matado, no viven, en fin, porque les dejan vivir. Bueno, y recordar también que jamás efectivamente ganó unas elecciones, esas elecciones las únicas que se han celebrado, pero luego en Gaza tomó el poder a tiros no contra Israel, sino matando palestinos. Claro, es decir, hubo una guerra civil, efectivamente, en Gaza, que duró unos días, no duró mucho, pero en lo que se estuvieron matando, y los de Arafat los masacraron, no quedó ni uno. Sí. Hay que decir, Enrique, lo que entiendo es que
Israel está haciendo lo que los países árabes desean, pero no pueden hacer o no quieren hacer, ¿no? Es decir, que el trabajo sucio, por así decirlo, que es acabar con los iraníes de Hamás, con el poder. Está bien que insistir en eso. Hamás es el ejército de Gaza, es el régimen de Gaza, no es una organización que va por su cuenta de piraos, no, es organizativamente el poder en Gaza. ¿Y crees que los países árabes realmente, con la paz de Abraham y todo eso, lo que desean es pararle los pies a Irán? Y luego, ¿crees que eso es posible? Veamos la fortuna que los países árabes se gastan en estadios de fútbol, en una cantidad de cosas importantes, y sin embargo quien ayuda a Palestina es Europa. Quiero decir, ellos los conocen porque los han padecido en Jordania, destruyeron el Líbano. Egipto mantiene exactamente igual que Israel el cierre de la frontera de Gaza por su propia seguridad, porque ya han tenido muchos antecedentes. Entonces, el príncipe Salmán y Arabia Saudita sigue estando del lado de Israel. Lo que necesitan, lamentablemente, los países árabes, que son en el fondo musulmanes y tienen una complejidad, diríamos, ideológica, pero yo creo que en el fondo todos estos países están, no diría encantados, porque a nadie le gustan las guerras, pero creen que en definitiva esto era necesario para acabar con ese cáncer que es Hamás, que en el fondo es el cáncer de Irán y del terrorismo iraní exportado por medio mundo. La prueba, efectivamente, es Egipto. Egipto tiene una frontera con 14 Gaza. kilómetros. Exacto, con un paso muy conocido, que es el famoso paso de Rafah, donde estuvo Pedro Sánchez diciendo sus barbaridades. Egipto ha cerrado eso a cal y canto. Es decir, todo el mundo habla de, bueno, pobres palestinos, pobres, hay millones de refugiados. Efectivamente, pues no ha pasado ni uno. Han pasado extranjeros, o sea, gente que tenía doble nacionalidad, han pasado algunos heridos, tal, pero refugiados como tal no ha pasado ni uno porque Egipto no le ha dado la gana, ha tenido cerrada la frontera. Oye, Egipto es un país que yo creo que ahora debe estar por 100 millones de habitantes. Pueden asumir tranquilamente, pongamos, 1 millón de refugiados palestinos temporalmente. No lo hacen, y no lo hacen porque, como bien ha dicho Enrique, los conocen. Claro. Y allí donde ha habido una porción significativa de población palestina, ha causado problemas graves. Ha causado una guerra civil en Jordania, ha destruido el Líbano, porque la guerra civil del Líbano empezó precisamente por la presencia de la ALP. Entonces es normal. Yo entiendo la postura de Egipto. Ahora, que se le pida a Israel que haga el trabajo que Egipto no quiere hacer, eso tiene... ¿Cuánto tiempo calculas? Porque el gran problema en las democracias, y por desgracia, o por suerte para ellos, por desgracia para la cuestión militar, lo peor que puede hacerse es una guerra en democracia, como se vio en Vietnam. Estados Unidos ganó todas las batallas y sin embargo perdió la guerra en la televisión, en su casa. Pero no porque consideran ilegítimo luchar contra el comunismo, siempre se entendía entonces legítimo, ahora ya en Harvard no, ahora están con los terroristas también como Sánchez. Pero ¿cuánto calculas que puede durar, teniendo en cuenta que hay un antisemitismo rampante en los países occidentales, incluyendo Estados Unidos? Yo recuerdo que es que en las universidades de élite americanas, cuando estaban matando todavía como Sila Rego, ya estaban apoyando a las víctimas, o sea, a los agresores, perdón, y despreciando a las víctimas. Bueno, hay que tener en cuenta otra cosa, que Israel, que es un estado muy complejo y también muy occidental, incluso ya tiene una contestación interna, claro, Netanyahu importante, con la que tiene que manejar. Entonces, yo creo que desde el punto de vista operativo lo más relevante de esta guerra ya ha terminado, en el sentido que se ha ocupado la mitad norte del país, se ocupará la otra mitad, pero creo que desde el punto de vista operativo jamás, yo creo que está casi desarmado, con lo cual esta situación de cese el fuego fundamental para que se liberen la mayor parte de terroristas, para que Israel pueda pasar a la segunda etapa, que será una etapa muy parecida a lo que vimos después de los atentados de Múnich. Es decir, a ir liquidando selectivamente a los asesinos. Creo que hay 5 o 6 de estos que seguramente no se comen el turrón. Y yo creo que eso al final va a ser algo mucho más selectivo, pero desde el punto de vista operativo, yo creo que la operación en Gaza, lo más complicado, ha terminado, con lo cual creo que Netanyahu en ese sentido creo que se puede apuntar una victoria importante, porque los resultados son importantes. Pues obviamente no nadie puede decir que esté contento con
cosas que ocurren en las guerras, pero son guerras. Entonces, cuanto antes se acaben, y volvemos a decir, jamás podría haber terminado con esta guerra y podría haber evitado todas estas muertes. Primero, uno, si no hubiera atacado como lo hizo, y dos, si hubiera liberado a los rehenes. Claro. Luego, por tanto, ¿quién es el culpable de estas víctimas? ¿El que ha sido agredido o el que se esfuerza en que siga esa agresión para justificar internacionalmente y conseguir que otros Sánchez vayan allí a diríamos de alguna forma, a defender o a legitimar su acción, que en el fondo es lo que ha venido a hacer? Hay que decir, perdona Federico, una cosa importante, que es que la guerra no solo es legal, porque una vez que te han atacado tienes derecho a responder, sino porque la respuesta está siendo estrictamente legal. El derecho a represalia incluye, no es que tú te matan 1.500 y vayas y mates 1.500. Eso es al contrario, eso es la ley de Talión. El derecho a represalia incluye el derecho a acabar con la amenaza, que es exactamente lo que está haciendo Israel y que es lo lógico. No puedes vivir con esos tíos al otro lado de una valla, porque te la van a hacer, y de hecho es que ya lo han dicho, ya lo ha dicho Hamás, que lo volverá a hacer una, dos, cuatro y todas las veces que pueda. En sus datos básicos fundacionales, en su carta fundacional, igual que Irán, que es matar a todos y cada uno de los judíos, no solo eliminar a Israel, por supuesto, para lo cual hay que matarlos, no, matar a todos los judíos y culminar lo que Hitler dejó a medias, que además lo dicen así. Y cuando aquí hablamos, Sánchez habla... Sí, Enrique. Carmelo, no, perdona, te iba a decir, imaginemos lo que supone desde el punto de vista de la diplomacia o de la política, que se reconozca un Estado cuyo constitución fundamental consiste en destruir a un Estado, sea el que sea. Sí, imaginemos en este caso, la barbaridad jurídica que supone, ¿no? Sí. Y cuando la gente habla, digamos, toda la comunidad internacional, digamos, está en la solución de los dos estados, que a día de hoy es una fantasía, pues como hablar de Camelot, más o menos. Esa es la cruda realidad. No han querido nunca hacer un Estado palestino porque lo que querían era matar a los judíos. Efectivamente, pero aparte de eso, toda la comunidad está en eso, en un proceso en el que tiene que dar el ok es Israel. Es decir, no puede haber solución de dos estados si uno de los dos estados, que es el que tiene la fuerza además, se siente agredido y sabe que el otro le va a agredir en cuanto pueda. Entonces, eso es una cosa, y toda la comunidad está en eso, por muy fantasioso que sea, y otro es reconocer de repente a un Estado palestino después de un atentado de 1.500 muertos, que es un nivel de canallada. Es el Estado palestino que ha masacrado a la gente. Efectivamente, y darles como premio a 1.500 muertos el reconocimiento como Estado. Es, bueno, la inmundicia moral que es Sánchez. En fin, pues muchísimas gracias Enrique Navarro, gracias Carmelo Jordá, y por supuesto, no olviden que esto lo hace Sánchez, porque cuando quieres ser dictador de un país, solo te pueden apoyar dictadores. Y como la izquierda está en esa basura, pues la izquierda ya no es la socialdemocracia de la Guerra Fría, olvídense. La izquierda es el Grupo de Puebla. La izquierda hoy es más comunista que nunca, es comunista con los años 30, pero sin socialistas. No quedan socialdemócratas. Yo creo que el último fue Santi González, que lo vamos a ver ahora en la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto. Don Santiago. Muy buenos días, querido Federico. Lágrimas socialdemócratas. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Ahí estaba, listo. Y ahora vuelve, después de haber salido haciendo mutis por el foro, o sea, en una salida de teatro clásico, ahora vuelve, o sea, y vuelve a decir, a cantar las excelencias de Cerdán. Sí. Del gran Cerdán. O sea, bueno, además decir que ha callado, pero si no se sabe que sepa hablar. Eso es. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con Óscar Puente, campeón de las analogías. Oiga, ¿usted se habría casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de 6 meses nos hubiéramos casado también. Pues esto, la amnistía, es lo mismo. Es decir, es que este tío cristaliza en adoquín. Es decir, que de todas maneras pensabas darles la amnistía, pero has tenido que correr por los votos, ¿no? Exacto. Pero que la idea era esa. Es sostenella y no enmendalla. Ya que es poquito,
es muy bruto. Bueno, que Epaminondas escribió en mi blog: he creído entender al ministro Puente, un señor de Valladolid, que como no servía para alcalde ha ascendido a ministro, que Pucci estaba embarazado y se ha tenido que casar de penalti para parar una huelga de ferrocarriles. Y el viernes pasado, Federico, mira, interpretamos mal un vídeo en el que se veía a los periodistas en rueda de prensa en el Congreso de ese fenómeno que es Patxi López saliendo cuando el portavoz socialista se negó a responder a Vito Quiles una pregunta sobre Óscar Puente. Creímos que era un plante frente a la arbitrariedad de López con un periodista acreditado en la Cámara Baja, pero no. Era un gesto de solidaridad con Patxi López. Así están el tema y el oficio. ¿Te acuerdas de la foto con todos los siervos parlamentarios, plumillas y demás, y foteros rodeando a Izpurúa? Sí, señor. Es que sí, si el que con niños se acuesta, excrementado alborea. Bueno, y a tantos periodistas sentados en la alfombra del Salón de los Partidos en el Congreso. Como unos camaradas más, sí, señor. Eso es. Por cierto, las asociaciones de la prensa siguen sin condenar la amnistía. Sí. La han hecho todos los colegios profesionales relativos a la ley, y el periodismo, que debe estar precisamente para que haya un régimen legal, esos no. Será porque no va con nosotros. No, claro, es que la mayoría están en el golpe. Claro. O quizá por si acaso hay que aplicárnosla algún día. Hombre, estos nacen amnistiados de casa, sí. Pues mira, hoy una vez más se ha coronado Sir Arrego, indiscutible para la presidencia de nuestra República, y no solo por su alineamiento con Hamás, que eso podría achacarse más a la vileza que a la estupidez. Escucha sus opiniones económicas más definidas. El paro lo crean los que despiden, y los que despiden son los empresarios. Acabando con los empresarios, acabaremos con el desempleo. Claro, con el empleo también, claro, que lo han creado antes los empresarios. Claro. Pero a ella bastante le importa. Es que no, pero, no se puede ser más idiota. Mucha burricie. ¿Tú te acuerdas cuando creíamos que Zapatero había cogido las más tontas de su generación? Sí, señor, pues no. Vamos a ver, era Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal, eran Viviana y Leire Pajín, al lado de esto. Sí, así es. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, reconoció este viernes que una amnistía para el proceso independentista catalán seguramente no estaba en sus planes antes del 23 de julio, pero el resultado obtenido en las elecciones generales les hizo incluirla. Seguramente nuestra hoja de ruta no estaba para estos momentos, pero es que en la vida y la política uno no elige los momentos, ni los compañeros de viaje. No. Anónimo. Yo creo que hay muchos que votan a la izquierda porque saben que con la derecha, tarde o temprano, encontrarían trabajo. Se dice por ahí, por Burgos, el País Vasco también, sape. Cuando dices, no, sape, fuera, el gato, trabajo, sape. Sape, o sea, quita tus garras que te veo mirar el jamón, gato. Mi fifú, bueno, zapirón. En fin. Belisario escribió en mi blog: la madre Antonia de la fruta y su ansia infinita de Flash. ¿Para qué limitarnos a joderlo todo en España, con lo grande que es el mundo? Claro. Tienes razón. Luigi explicó con su portentoso dominio de la síntesis el relevo que ha abordado este fin de semana el PNV, el golpe de Ortúzar al dar salida a Íñigo Urkullu y sustituirlo por Imanol, ¿qué? Imanol Pradales, sí. Como yo que le digo Pardales, porque me parece, lo he oído, oye, y yo creo que se ha borrado la cinta. O sea, es que no es nada, o sea, ni siquiera es molesto. Es absolutamente se borra el solo. Sí. Sustituirlo por Imanol Pradales, eso como candidato a la lehendakaritzia. Adiós y leyes viejas. Bueno, eso es maravilloso. Sí. O sea, Luigi, es que antes era Jangoicoa eta Leguizarra. Sí, pues entonces ahora adiós, como lo diríamos. Agur y eta Leguizarra. Es decir, Agur y Bildu en el poder. Porque para mí esto es el pacto del PNV con la ETA.
Dice, vosotros no presentáis a Otegi, nosotros no presentamos a nadie, y vosotros presentar a una chica que nos adopta a todos. Exacto, y así el pacto no va a ser con el PSOE, el pacto va a ser con Bildu. Claro. Que es lo normal. Madrileo dijo, jamás aplaude a Sánchez. Ahí va, como El País, coinciden. Fijaros en el editorial de ayer. Pedro Sánchez en Israel se titulaba y dice, el presidente muestra ante Netanyahu una contundencia poco usual, pero totalmente justificada. Bueno. Sí, es que están con el terror. Si están con la ETA, ¿por qué no van a estar con Hamas? Exacto. Claro. Sí, esto, mira, en los asesinatos, una vez asumidos los primeros 100, ¿qué más dan miles? Bueno, todos los serial killers, los asesinos en serie, cuando empiezan, luego ya no pueden parar y cada vez tienen que ser más. Claro. Y más, y más, y más, claro. Ya lo decía Stalin. A partir de ahí es una cosa estadística. Exactamente. Matar a una persona es un crimen. Matar a 1 millón es estadística. Es estadística. Sí. Bueno, pues Telégrafo escribió también en mi blog, portada de ABC. Israel acusa a Sánchez de apoyar el terrorismo y Álvarez responde, es inaceptable. Vamos a ver, si Narciso viajó allí como presidente de turno de la Unión Europea, ¿por qué no es Borrell el que responde a las acusaciones? Pues buena pregunta. Gulliver nos regala, para terminar, lo que él llama O viejo bilingüe y una mica mal parlat, dedicado a Puigdemont y sus exigencias de que le paguemos una escolta. Amb Junts, què ens va tocar? Pagar. Y a una cuestión no resolta, la escolta. ¿Y qui será el escoltado? Un fugado. Sí, señor. Pedro Sánchez se ha humillado, Pucci lo tiene a sus pies, y aunque es atroz lo tragado, lo más vil y ofensivo es pagar la escolta a un fugado. Sí, señor, sí, señor. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que hemos tenido años mejores, ¿eh? Pues sí. Para que recuerde yo la época en que viajaba con Campechano y éramos la envidia del mundo, con Paco Ordóñez en Exteriores. Es que yo lo he visto. Durante 3 años estuve haciendo esos viajes. Antes de las Olimpiadas. Las Olimpiadas fue el final, porque además de ahí, ese mismo año, llegó la quiebra, la ruina, el 92 se acabó todo. Pero era impresionante. El prestigio de España después de la transición pues sí, era extraordinario. Pero esto ya nos caló bastante bien Ilya Ehrenburg cuando en su libro España, República de Trabajadores clavó en su primer capítulo aquello del tipo que se tumbó en la cama de su habitación y puso un cartel que dijo: en la vida de todo pueblo hay siglos perdidos. Sí, pues señor. La Constitución de la Segunda República era tan basurienta que puso República de Trabajadores de todas clases. De todas clases, sí, señor. Te van a decir, y colores, gustos y aficiones. No sabían cómo colarlo sin que pareciera bolchevique. Y orientaciones sexuales. Exactamente, porque cuerpos diversos. En aquel tiempo no se llamaban esas sutilezas. No, sobre todo negrín. Bueno, pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Recordemos, Telefónica. Telefónica, un mensaje, Federico, para todas aquellas mujeres emprendedoras que quieran avanzar con su empresa o proyecto. Tienen que saber que Guaira, la iniciativa de capital de riesgo corporativo, está comprometida con la diversidad en el ecosistema emprendedor. Por ello, Telefónica, Open Innovation y Guaira ayudan con inversión, formación, eventos o fomento de vocaciones STEAM. Para saber sobre todo esto y más, mañana martes a las 11:30, aquí en Es la Mañana, vas a entrevistar a Blanca Draque, gerente de marketing en Telefónica Open Innovation. Ella va a explicar sobre todo el rol de las mujeres en el ecosistema inversor y cómo Guaira lo apoya. Emprendimiento femenino, mañana martes 28 a las 11:30, aquí con Guaira y contigo, Federico, en Es la Mañana. Si les duele todo, tienen motivos. Eudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Silvia, recordemos Tranquiler. El Tranquiler que nos ofrece la agencia negociadora del alquiler aquí en Madrid, propietarios que vuelven a dormir completamente tranquilos porque no van a tener que ocuparse de nada, ni siquiera de conocer o tratar con sus inquilinos, y además gestionan completamente los alquileres y seleccionan a esos inquilinos para que sean los mejores, para que no haya nunca ningún problema. A partir de ahora, a dormir todos tranquilos con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, que tiene un teléfono de información gratuito, 920 20 11, 920 20 11. Bueno, y ahora, claro, después de este fin de semana con el Fedallín de la Moncloa, pues vamos a tener ocasión de comentar. Imagino que ya está llamando la gente asombrada. O no tanto ya. O no tanto. Porque, por desgracia, claro, las comparaciones hoy en la prensa leíamos comparaciones muy interesantes, como por ejemplo la que hacía Chapó a Paolaza, recordando lo que ocurría en los 90 en San Sebastián, esas felicitaciones de la ETA a las Navidades. Señor. Además que lo ponía en el templo, cuyos curas se negaban a hacer los oficios fúnebres de los policías y si los hacían los sacaban por la puerta de atrás. Curas satánicos que naturalmente se han cargado la religión en el País Vasco. Bueno, pues queremos saber hoy cuáles creen los oyentes que pueden ser las consecuencias de la política exterior de Sánchez. ¿En qué lugar pone el presidente a España con esas declaraciones sobre la respuesta de Israel a los ataques terroristas de Hamas? Esperamos ya, por supuesto, esas respuestas en el teléfono 648 91 92 60. 648 91 92 60. Bueno, ya veo a Carlos Cuesta y a Tomás Cuesta, que pese al apellido no son familia. Pero es que estamos cuesta arriba, ¿eh? Estamos y tanto. Pero no una vez, todas las veces. O cuesta abajo, según se mire. Eso es en Aragón. ¿Has visto, Azcón? Te lo dije. Y tú decías, no, pero si era muy bueno. Rosana decía, pero si ha sido un alcalde muy popular en Zaragoza. Digo, conozco al pato por el excremento. Este se ha metido al par, es porque está con Samper. Catapumba. En fin, qué vergüenza. Es la mañana. Es radio.